Creo que a todos se nos hace difícil, y estimo que a usted también, presidente, hacer este debate sobre algo que ocurrió en el Consejo hace unos días, sobre decisiones que se tomaron en el Consejo Europeo, decisiones que no podemos en este momento reformar, sobre las que únicamente podemos opinar, y no abordar en este Pleno aquello de lo que están hablando los ciudadanos en la calle, todos los ciudadanos. No los ciudadanos que han votado a un partido político, los que han votado a otro. No los ciudadanos que necesitan encontrar el enemigo al que echarle la culpa de lo que está ocurriendo, sino los ciudadanos comunes y corrientes, los que se sienten avergonzados, apesadumbrados, desesperanzados por la situación, por lo que está ocurriendo en España, por esta crisis, por esta emergencia de salud democrática, presidente, por una emergencia de salud democrática que afecta a nuestro país y que debilita a nuestro país y que debilita a las instituciones democráticas y que nos debilita, por tanto, a todos, a nosotros en primer lugar, en tanto que representantes del conjunto de los ciudadanos. No podemos explicar fuera de esta Cámara por qué estamos hablando hoy del Consejo. Podemos dar explicaciones, formales, de formalidad, ¿no? El orden del día se hace antes, tocaba hablar ahora, pero nada de eso puede convencer a quienes desde fuera nos miran. No tiene ningún sentido, presidente, se lo digo también a todos mis colegas, que hoy hablemos del Consejo Europeo y de sus conclusiones. Y me importa mucho Europa. Y a este grupo parlamentario en cuyo nombre les hablo, le importa mucho Europa. Pero es que esa interconexión, esas interconexiones de las que hablaron en el Consejo Europeo los días pasados, en relación con lo que está ocurriendo en España, no tienen que ver con la energía, no tienen que ver con el gas. Las interconexiones de las que tendríamos que hablar en esta mañana tienen que ver con la calidad de nuestra democracia. Eso es lo que nos afecta desde la perspectiva española y desde la perspectiva europea. Y de eso tendríamos que ser capaces de hablar esta mañana aquí. No para echarnos culpas mutuas, sino para hacer un diagnóstico y encontrar soluciones. Claro que le hablo a usted, presidente, porque usted es el presidente del Gobierno de España y porque la institución que usted representa me importa. Y claro que los partidos políticos tenemos responsabilidades. Claro que el problema no es la democracia. El problema es la parasitación que han hecho de las instituciones democráticas los partidos políticos. Ese es el problema. Pero de eso tenemos que hablar. De eso tenemos que hablar para hacer el diagnóstico correcto y para evitar que vuelva a producirse. Hemos vivido, usted lo ha citado en su intervención, y todos los que aquí estamos lo sabemos, hemos vivido una crisis, una emergencia de salud pública en relación con el ébola. Y hoy vivimos una emergencia de salud democrática. Hemos aprendido con la crisis del ébola que para resolver esa emergencia de salud pública teníamos que hacer el diagnóstico correcto, que reconocer los errores. Entre los errores estuvo la no prevención. La no prevención ni en los países de origen y la negación de que tuviéramos problemas y el desconocimiento de lo que ocurría en España para afrontar la crisis. La no prevención, la frivolidad, si me permiten la expresión, la negación del problema para enfrentarnos con la crisis hizo que hubiera infectados y hizo que en España, el primer país de Europa, también hubiera una emergencia de salud pública en relación con el ébola. Permítame que se lo diga de otra manera, presidente. El ébola, mejor dicho, la corrupción puede ser el ébola de la democracia. No quiero hacer una frase, no quiero hacer una frase y mucho menos un eslogan. Yo no sé si ustedes no piensan lo mismo que yo. Si es que en el fondo no puede haber ni un solo diputado que no esté más preocupado por defender a su partido que por defender la democracia, que no sea capaz de hacer una reflexión común en relación con la que estoy haciendo.
El ébola puede ser, sí, la corrupción puede ser, sí, el ébola de la democracia. Pero si algo hemos aprendido es que al ébola también se le puede vencer. Eso es lo que hemos aprendido, que del ébola también nos podemos curar a nuestros enfermos. Solo hace falta que sepamos que el ébola es gravísimo y puede matarnos, pero que también se puede curar. Y que hagamos la reflexión para curarlo. Y que hagamos la autocrítica para curarlo. Lo hemos aprendido. Y en relación con la corrupción es lo mismo, presidente. La corrupción puede ser el ébola de nuestra democracia. Nos puede matar, pero nos puede salvar. Porque nos puede vacunar. Porque genera anticuerpos si lo reconocemos y si actuamos correctamente. Nos puede salvar a las futuras generaciones. Pero a esta generación le toca generar los anticuerpos. Un momento, señora Díez, vamos a ver. Aquí he dejado, yo dejo amplia libertad que se intervenga y se toquen temas que no están en el orden del día. Pero lo que no puede usted hacer es obviar totalmente el orden del día y hablar de lo que le parezca. Para eso, entre todos, en Junta de Portavoces, se hace el orden del día. O sea que le ruego que se centre en el tema del Consejo Europeo. Sí, presidente. Me centro en el tema, aunque me parece que el tema está relacionado, pero entiendo su llamada. El presidente del Gobierno ha hablado en su intervención de cómo estábamos hace 3 años en relación con Europa y cómo nos miraban los países europeos. Éramos el enfermo de Europa, ha dicho usted, y hoy miran a nuestro espejo. Pues para que España sea un país que aporte a la construcción europea, para que España sea un país respetado y respetable y haga la aportación correcta a la construcción europea, también tiene que ser un país sano desde el punto de vista de nuestras instituciones democráticas, porque esa es una interconexión. Y lo mismo que hemos aprendido, o creemos que hemos aprendido de las buenas prácticas en materia financiera, en materia económica, en otras materias y que hemos importado de Europa, algunas veces porque no nos quedaba otro remedio y otras veces porque hemos aprendido de las buenas prácticas, tenemos que aprender también de las buenas prácticas, porque si no, democráticas, porque si no, no nos tomarán en serio. Y yo quiero que mi país sea un país influyente en Europa, del que los países europeos puedan aprender, porque nos importa mucho la construcción europea. Y es verdad que ha habido un Consejo y es verdad que se han producido avances. Algunos se han citado aquí. Pero, mire, presidente, hace exactamente 2 años y durante la sesión sobre las conclusiones del Consejo Europeo de por aquel entonces, estábamos hablando, creo yo, que en octubre del 2012, nuestro grupo ya advirtió que Europa necesitaba urgentemente de una estrategia de crecimiento. Y señalamos que se estaba matando en Europa por la incapacidad política de tomar decisiones de calado, de esto estaba hablando, de calado que la pusieran en la senda del crecimiento. No se puede resolver los problemas de la economía si no resolvemos los problemas de la democracia. Sin una Europa limpia y transparente no es posible que Europa crezca, y eso es aplicable para Europa y eso es aplicable también para España. Usted ha puesto también en su intervención de manifiesto y, en fin, además se ha felicitado por ello la elección de la Comisión Europea de esta misma semana. Y lo ha citado como un ejemplo y como un paso muy importante desde el punto de vista de la construcción europea. Usted ha dicho que es la primera vez que se vota la Comisión. Fíjese, para nuestro grupo parlamentario, sin embargo, pues cómo se ha constituido la Comisión es un ejemplo de las malas prácticas democráticas. Es verdad que se ha votado la Comisión en el Parlamento, pero reconózcame, presidente, ¿cómo se ha constituido esa Comisión? Pues con las viejas prácticas. Las prácticas que no hacen que los europeos tengamos más confianza en nuestras instituciones. Ha sido una vez más un reparto, un cupo entre Estados y partidos políticos. Y ese es el viejo estilo, lo que ha llevado a la desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones europeas. Eso no es transparencia, no se ha aprobado ningún tipo de programa para la Comisión Europea, usted lo sabe bien. Ha habido cupos de comisarios de países y de partidos políticos. Y eso, creo yo, que es lo que ha llevado, esa forma de comportarse en Europa, es lo que ha llevado a esta, en fin, separación entre la ciudadanía europea, entre los ciudadanos europeos y sus instituciones. Me parece que es un mal ejemplo. Y déjeme para terminar, porque
Lo sustancial de lo que creo que debiera ser el debate tiene que ver con esas interconexiones democráticas de las que he hablado al principio y con ese ejemplo que España debiera de poder dar para ser un referente en Europa y que hoy, lamentablemente, no damos porque somos un país bajo sospecha. Déjeme que le haga una propuesta que sí tiene que ver con la clave europea y que es específicamente propuesta de cara a futuro. Creo, presidente, que es necesario que establezcamos un programa europeo de inversiones con al menos una reserva de un 1% de nuestro Producto Interior Bruto comunitario. Un plan de inversiones que debe de estar diseñado para implementar mediante políticas fiscales nacionales para aquellos países que dispongan de capacidad fiscal, parte a nivel comunitario para aquellos países sin capacidad fiscal y bien a través del BEI o bien del propio presupuesto comunitario. Un plan de inversiones, insisto, cuyo objeto sea la provisión de bienes públicos europeos para disfrute de todos los ciudadanos. Una red de transportes que enlace infraestructuras regionales y nacionales y una red de transeuropea para inversiones que es absolutamente necesario si queremos que Europa crezca y que Europa, además, que el crecimiento sea de cara a futuro un crecimiento sostenible. Pero termino como empecé y espero que el presidente no me llame al orden porque va a ser un segundo el presidente del Congreso y se lo digo a usted, presidente del Gobierno. Le decía que somos un país ahora mismo lamentablemente bajo sospecha. No somos el país que los ciudadanos quieren que seamos y como nosotros que estamos aquí también somos ciudadanos, quiero creer que tampoco somos el país que a nosotros mismos nos gusta mirar. Pero está en nuestra mano cambiarlo. Está en nuestra mano y nos pagan el sueldo para eso. Y yo apelo a usted, presidente, no por una confianza de carácter personal, que no viene a cuento, sino porque usted es el presidente de una institución que es el Gobierno de España. Apelo a usted, como presidente del Gobierno, para que esté por encima de su sigla, para que piense en España y para que, sin necesidad de que se lo exijamos, dé usted la cara como presidente del Gobierno de España. Bien merece la pena, de verdad. Eso es el patriotismo que los ciudadanos requieren de nosotros, sus representantes públicos. Hágalo, presidente, porque si no, les estaremos dejando a nuestros hijos la epidemia en vez de la vacuna. Y yo quiero dejarles la vacuna para que estos casos de degeneración democrática no se vuelvan a producir. Señora Díaz ha hecho una intervención sobre la calidad de nuestra democracia. Ha dedicado el grueso de su intervención a este asunto y voy a contestarla. Estoy de acuerdo en buena parte de lo que ha dicho. Es más, podría decir que estoy de acuerdo en la sustancia de lo que ha dicho. Y sobre todo estoy de acuerdo en un tema, que tenemos que encontrar soluciones y que se pueden encontrar soluciones si hay buena voluntad por parte de todos. Y si no hay buena voluntad por parte de todos, los que la tengan, pues que den un paso al frente y vamos a ver si somos capaces entre todos de tomar decisiones. Yo tengo que decir que algunas cosas hemos hecho a lo largo de esta legislatura, seguramente insuficientes, seguramente, pero nadie puede negar el que no las hayamos hecho. Porque ya el 30 de diciembre del 2011, primer Consejo de Ministros, planteamos una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de los partidos políticos, donde, entre otras cosas, incorporamos medidas de control sobre su financiación. En los primeros 100 días del Gobierno presentamos una ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No voy a entrar en detalles porque no abandonaría nunca esta tribuna y porque es conocida por los aquí presentes. Hemos hecho poco tiempo después una reforma del Código Penal con un nuevo tipo que sanciona conductas de ocultación, simulación y falseamiento de las cuentas públicas. Se recuperó la responsabilidad penal de los partidos políticos que se había eliminado en el año 2010. Se limitaron los sueldos e indemnizaciones de responsables de empresas públicas y entidades bancarias intervenidas. En febrero de 2013, cuando comparecía en esta Cámara, era el debate del Estado de la Nación, pero una parte sustancial del debate versó sobre este asunto, ofrecí un pacto por la transparencia y contra la corrupción. Remitimos 2 proyectos de ley a las Cortes que están aquí, que son importantes, que tienen muchas medidas que pueden ser muy útiles, que harían difíciles que comportamientos como los que hemos conocido estos días y antes se produjeran. Estoy dispuesto a continuar hablando
Pero llega un momento en que tendremos que presentarlas, algo tendremos que hacer. No podremos tener unos proyectos aquí, hablar y no llegar a ningún entendimiento. Y en cualquier caso, yo estoy dispuesto a atender a cualquier propuesta, siempre que a mí me parezca razonable, pero tengan ustedes la total y absoluta certeza que por mi parte la voluntad es absoluta para tomar decisiones que sean útiles a estos efectos, que sin duda alguna son muy negativos y muy perversos para el funcionamiento de nuestra democracia. Sobre la base de lo que también he dicho antes y que yo tengo que reiterar como presidente del Gobierno. España es un país con problemas, con dificultades, pero también con muchas cosas buenas y con muchos ciudadanos que tienen unos comportamientos muy honorables. La mayoría, incluyo en esa mayoría las de los representantes de las distintas fuerzas políticas que se presentan a las distintas elecciones. ¿No le ha gustado el sistema de conformación de la Comisión Europea? Dice que es una comisión que se hace en base a estados y cupos de partidos políticos. Es verdad, hay un comisario por país y hay bastantes comisarios del Partido Popular, bastantes comisarios socialistas y bastantes comisarios del Grupo Liberal, en el que creo recordar que están ustedes integrados en el Parlamento Europeo. Y, desde luego, estoy dispuesto a estudiar con mucha atención la propuesta europea de inversiones que usted ha planteado en el día de hoy aquí. Como acabo de decir, nosotros también estamos viendo, en lo único que hay sobre la mesa en este momento, la oferta del señor Juncker, qué proyectos de interés europeo podemos llevar a la práctica en nuestro país. Y un último comentario sobre el avance de Europa. Europa lleva mucho tiempo en construcción y no es fácil. Estamos hablando del Tratado de Roma hace ya 56, 57 o 58 años, incluso antes pues estaba la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, etcétera. En este último periodo, por lo menos en el periodo desde que yo asumí la responsabilidad de la presidencia del Gobierno de España, yo he visto cosas que suponen un avance importante. El pacto fiscal es importante, ha producido una reforma constitucional en todos los países de la Unión. La unión bancaria es muy importante también, el pacto de crecimiento es muy importante, aunque quizá de todo esto, con toda franqueza, creo que lo más importante que se ha producido en estos 2 años y medio es que Europa ha superado una situación de una enorme dificultad y Europa ha sabido ser solidaria. Ese es un magnífico mensaje que se ha mandado al mundo. Lo que hemos visto en Grecia, lo que hemos visto en Portugal, lo que hemos visto en Irlanda e incluso también lo que hemos visto en España es una muestra de solidaridad y de voluntad que el proceso europeo continúe adelante. En esta misma Cámara hemos apoyado prácticamente por unanimidad apoyo a algunos de los países que he citado, un apoyo importante. Y en otras cámaras de otros países de Europa también se ha apoyado a la situación en nuestro país. Por tanto, con todas las dificultades, yo desde luego soy partidario de la continuación de este proyecto europeo que, en mi opinión, hoy es ya, por fortuna, también en mi opinión, irreversible. Señor presidente del Gobierno, usted ha hecho, en la respuesta que ha dado a mi intervención, ha hecho una reflexión y una revisión y un catálogo de las medidas que se han aprobado a lo largo de la legislatura y también de aquellas medidas, proyectos de ley en este momento que ha remitido el Gobierno al Congreso de los Diputados. Pero, presidente, reconozca conmigo, si hemos puesto en marcha una serie de medidas y cada día nos estallan nuevos escándalos de corrupción política, tendremos que llegar a la conclusión de que esas medidas no son eficientes, o no son suficientes, o no son suficientemente eficientes. Usted ha citado alguna, por ejemplo, la reforma de la ley de partidos. Sí, ha sido importante la financiación de partidos políticos, sí, ha sido un avance, pero ya lo pusimos de manifiesto en ese momento. Sigue existiendo la opacidad local de los partidos a nivel local y a nivel autonómico. De ahí están saliendo muchas de las crisis democráticas y de los escándalos democráticos de corrupción, de latrocinio que estamos conociendo. O sea, si hemos puesto en marcha un montón de iniciativas y sigue ocurriendo lo que está ocurriendo, es que no hemos hecho lo que debíamos de hacer. Sencillamente, no podemos ampararnos en lo que hemos hecho. Ha habido otra parte de su intervención que me ha recordado
El debate de investidura, señor presidente, un poco como la moviola de aquel debate de investidura. Usted en aquel debate me recriminó que hablara de corrupción política y me recriminó que dijera que la corrupción política estaba generalizada en España. Y me volvió a citar los miles de probos políticos que existen en nuestro país. Y claro que existen miles de probos políticos, centenares de miles de políticos honrados, naturalmente que sí. Pero reconozca conmigo, presidente, no es que está generalizada la corrupción, es que está institucionalizada. Es que tenemos un problema de diseño, de estructura, es que es un problema estructural. No es que haya ladrones a los que hay que detener porque roban del erario público y roban a todos los españoles. Hay que combatir la trama, hay que aceptar que hay una trama institucionalizada que ha producido, que está produciendo esto que está ocurriendo. Presidente, en Estados Unidos no fueron capaces de terminar con los mafiosos hasta que el Senado y el Congreso estadounidense no reconoció que había una trama mafiosa, no reconoció que existía la mafia, los corruptos mafiosos, la trama organizada, el crimen organizado, en palabras de Estados Unidos. Y hasta que no se reconoció que existía crimen organizado, no pudieron terminar con los mafiosos en la cárcel. Aquí se trata igual, de lo mismo, presidente. No se trata de combatir los síntomas. Los ladrones son la fiebre, pero no son la enfermedad. No se trata de combatir los síntomas, se trata de combatir la enfermedad. Y hasta que no reconozcamos que la enfermedad está en la trama, en la que ha organizado este sistema corrupto, que indefectiblemente termina con personas que se corrompen y que corrompen todo el sistema, indefectiblemente termina así, no terminaremos con la corrupción. No terminaremos con la corrupción, que es la peor de las enfermedades. Pero no vale decirlo, presidente, hay que actuar. Y si lo que hemos hecho hasta el momento no ha sido suficiente, y evidentemente no lo ha sido, porque lo hemos querido tratar como un síntoma y no como a una enfermedad, y hemos querido, insisto, combatir solamente los síntomas y no la enfermedad, porque no la hemos querido reconocer, hasta que no reconozcamos que es estructural, no terminaremos con el problema. Esta es la cuestión, presidente. Esta es la cuestión. Yo no quiero que venga usted aquí a hablar, quiero que venga a anunciar medidas verdaderamente eficaces contra la trama de la corrupción política. Contra la trama de la corrupción política. No hablar de corrupción, no, hablar sí, pero para anunciar medidas contra la trama. Pero para eso hay que reconocer que existe una trama, porque si no, no resolveremos el problema. Esto es lo que le pido, presidente, por patriotismo y porque usted es el presidente del Gobierno de España y porque yo en la institución confío, como la inmensa mayoría de los españoles, y porque sé que hay cura. Y lo mismo que para curar el ébola, hemos tenido que reconocer que había cosas que habíamos hecho mal y no nos hemos fiado solo de la fortaleza de Teresa Romero. No nos fiemos solo de la fortaleza de la sociedad española, porque a la sociedad española hay que darle vacunas y las vacunas tienen que ir al Boletín Oficial del Estado. Y mientras no hagamos eso, no hay nada que hacer, presidente.